Desde el momento en el que yo llegué a vivir a esa casa, él me trató como su esposa. Y esta mujer lo mató. Yo no... Lo mató, doctora, lo mató. Le dio un ataque. Él dejó una cuenta bancaria, ¿Con que aquí cuánto tengo dinero? esto, con $100,000. Eso es una mentirosa. Yo te crié tanto tiempo y te ayudé Mira, todo tú el lo que quieres es el tiempo. dinero, es por eso que tú ¿Así estás lo aquí, creaste? ¿oíste? Tampoco que yo no tengo valor. No tienes valor. Yo tengo valor. No tienes nada de valor. Es mejor que me la cuide que otro... O sea, contigo está bien que tu papá tuviera sexo con Mira. tu mujer. El señor nos abandonó, se vino a Estados Unidos a trabajar. Para mantenerlos. Pero mandar dinero no es solamente estar a ella, pendiente nada más. mandaba dinero para el resto de la familia también. Pero un día recibo una llamada. Tu papá está muerto, Karina. ¿Y me dejó algo o algo así? Doctora, su muerte, solamente un enfermo mental se le ocurre hacer esa estupidez. Eso era. Porque es lo Y este es único su que quiere esta cómplice. mujer y es lo único que quiere este tipo. A mí no me Claro que sí. No me grites. Oye, hazme el favor. No me grites. No, oye lo que te voy a decir. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo austriaco Viktor Frankl dijo: nadie tiene derecho a cometer una injusticia, ni siquiera aquel que fue tratado injustamente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y qué buena cita, porque a veces pensamos que el ser víctimas nos da justificación para maltratar a los demás. Y esa lógica es muy mala. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no tengo la culpa que ella se haya puesto vieja y él haya buscado carne fresca. Doctora Polo, esta mujer me robó 20 años de relación en un mes. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Elena, explícame tu demanda contra Diana, identifícame a quién es ella y qué exiges para resolver este conflicto. Doctora, ella es la ex esposa, la ex novia de mi marido y ella está en mi casa y no se quiere salir de ahí. Yo quiero poner una orden de desalojo y alejamiento contra esta mujer porque ella está en mi casa y ella no tiene ningún derecho de estar ahí. ¿20 años te parece poco? Desalojo y alejamiento. Sí. Muy bien. Ahora explícame los hechos que te traen a esta situación y a estas circunstancias del día de hoy. Doctora, yo estaba viviendo en México. Yo conocí a mi pareja, Francisco Federico. Él vivía aquí en Estados Unidos, él es americano, es mitad dominicano. Empezamos a tener una relación y él, por mala suerte, lo metieron a la cárcel por unos cargos de marihuana. ¿En México? No, aquí en Estados Unidos. Okay. Entonces, yo ya no podía verlo. Imagínense cómo me sentía yo, al hombre que yo amo, no poder verlo. Él y yo estábamos a punto de casarnos. Entonces, yo empecé a hablar con su papá. Él y yo empezamos a hablar por teléfono y yo estaba desesperada porque yo pedí que me dieran mi visa muchas veces y me la negaron. ¿Visa de turista? Visa de turista, para mínimo yo poder venir a visitarlo, para verlo. Muy bien. Entonces él lo que me ofreció, me dijo que él me podía ayudar, que él fuera por mí a México con una visa de compromiso. Me sacaba una visa de compromiso. De prometida, de para fiancé. que yo me exacto, para que yo me casara con él. Okay. Yo casándome con él podía tener mis papeles para que cuando él saliera, como sorpresa, yo ya estuviera aquí y aparte que yo lo pudiera visitar, porque Okay. yo lo extrañaba, yo quería verlo. Muy bien. Yo, desde que él llegó a México, yo me sentí muy protegida por él. Él me trató muy bien, era una excelente persona, un excelente hombre. Y cuando llegamos aquí a Estados Unidos, cuando yo me casé con él, yo inmediatamente sentí que... Ay, pues sentí una conexión, doctora. Claro, yo con los billetes, yo con el sentí algo banco, con especial todo. con él. Yo sentí algo especial con él. Okay. Y me recordaba mucho a Federico. Era una versión, pues, grande de él. ¿Qué Federico? ¿Pero de qué? Espérate, ¿con qué? Espera, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Quién Federico, te recordaba a quién? Yo no entiendo nada. ¿De quién tú me estás hablando?
Federico. ¿Con quién fue que tú te casaste? Es que los dos se llaman Federico. Federico papá y Federico hijo, Federico Junior. Yo me casé con el papá de Federico Junior, que era con el que yo, pues mi pareja. ¿De quien te enamoraste fue con el viejo? Pues yo me enamoré de los dos. ¿Te enamoraste de los dos? Sí. Se enamoró de la chequera de mi... No me enamoré de ninguna chequera. Pero te casaste con el viejo. Yo me casé con él para poder tener mi visa. Porque el joven estaba preso. Él estaba en la cárcel. Ah, mira cómo fue el lío este. O sea, que te casas con el padre porque el hijo estaba aquí preso y el padre te ofreció todo esto. El padre estuvo de acuerdo. Sí, él fue el que me dijo que se casara conmigo para que yo pudiera tener mis papeles y yo pudiera llegar aquí, yo pudiera visitarlo y yo pudiera verlo. Y que cuando él saliera, pues yo me pudiera casar. Entonces te casas con el papá, te trae a Estados Unidos, ¿correcto? ¿Y qué pasó? Pues nos enamoramos. O sea, que te desenamoraste del hijo. No me desenamoré de su hijo, pero pues yo me sentía muy sola y él me recordaba a él. Y él me ganó, me conquistó con sus detalles, me conquistó con su compañía. Sí, te casaste por papeles, pero te llegaste a enamorar del hombre. Eso Sí. dice que se enamoró. ¿Sí? Sí me enamoré de él, sí me enamoré de él. Ok. Eres Y él una se enamoró zorra. de mí. Desde el momento en el que yo llegué a vivir a esa casa, él me trató como su esposa. Ok. Imagínese, doctora, que ella dirá que sí, que muchísimos años, pero yo inmediatamente que yo llegué ahí, a ella la sacó del cuarto donde ellos Pero dormían. ella era la pareja de él. 20 años, doctora, 20 años conviviendo juntos. Doctora, yo cuando yo llegué aquí, yo no la conocía. Yo llego y él ni siquiera le dio su lugar. Pero Él el a mí- hombre ni te dijo que tenía una pareja que él llevaba me 20 di- años con y- él. Él me dijo que él tenía una novia. Yo en el momento en el que llegué a vivir esa casa, que la conocí a ella, él la sacó de la recámara donde ellos dormían y, Y a te mí... metió a ti. Sí. Claro. Por- Que era la esposa. Pues yo soy la Zorra. esposa. Por papeles. Sí, por papeles yo comencé ese matrimonio, pero me enamoré de él. ¿Quién se va a Bueno, entonces, enamorar ¿qué en más un pasó? mes, A ver. por Dios? Bueno, él y yo teníamos una relación, todo iba muy bien. Él estaba enfermo. Él tenía un problema en el corazón y tenía un marcapasos. Ok. Él se suponía que, bueno, no se suponía, pues él no podía recibir muchas agitaciones, no podía tener muchas emociones fuertes. Sí. Pasar por un microwave, todas esas cosas afectan. Sí. Sí. Bueno, pues él y yo empezamos a tener intimidad. Y esta mujer lo mató. Yo no lo maté, doctora. Usted lo mató, Lo maté sabiendo que estaba de enfermo, placer, que no pues lo podía maté de tener placer. emociones fuertes. Ok, un momento. Déjame hacer un receso y a la vuelta me vas a explicar que me imagino que se le paró la batería, el marcapaso. Algo le pasó al marcapaso del señor. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Yo fui traumatizado viviendo con una tipa llamándome hijo, cuando ella fue la que me quitó la virginidad a mí. Pero ¿Cómo? porque tu padre me lo pidió, Eso es tu padre mentira. era un A ti te pervertido. gustó. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú le quitaste la virginidad al porquería este porque el padre te lo pidió? Caso cerrado.